Se abre la sesión, señor secretario. No sé si hay información de la... Gracias, presidente. Sí, solamente respecto de la cuenta, corresponde informar las excusas del ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Álvaro García, de asistir a esta sesión por compromisos agendados previamente. Y también indica que en su lugar asiste a la sesión la subsecretaria de Economía, la señora Javiera Petersen, junto a los asesores, señor Gabriel Bravo y Antonia Sánchez. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Saludamos entonces a la subsecretaria, al equipo que la acompaña de su asesora Antonia Sánchez, el asesor Gabriel Bravo. Damos excusas por el atraso, pero tiene que ver también con que la sesión de ayer, que la que correspondía, no tuvimos sesión de la sala del Senado, entonces este horario nos pilló como un horario inusual, pero lo importante es que está a toda la disposición de poder avanzar en el proyecto de ley. Entonces yo les voy a pedir a los senadores que están presentes que tuvimos el acuerdo de prorrogar por lo menos hasta las 12:30 alcanzaríamos antes de que tengan comisión, que partimos a las 10 y algo, entonces necesitamos prorrogar porque si no sesionar media hora sería un poquito escandaloso. Por lo menos voy a prorrogar hasta las 12, esperando que llegue algún otro senador y si hay quórum después, prorrogamos. Yo me tengo que ir a las 11, pero si hay más quórum... Ya, pero senador, hago un esfuerzo hasta las 11:30 por lo menos que llegue otro, porque con 3 podemos votar, si hay menos de 3 no podemos votar, entonces no tendría mucho sentido haber hecho este esfuerzo de espera si no votamos. Prorrogamos hasta las 12 y partimos entonces, señor secretario, usted nos recuerda dónde quedamos en la votación. Perfecto. Senador, también, presidente, adelanto que tienen en sus escritorios una actualización de las propuestas de votación de la mesa de los asesores. Y la primera está referida a dos asuntos que quedaron pendientes de la última sesión. Propuestas, sí, tiene fecha de ayer, 18 de noviembre. Claro. Estamos en la página 10 del comparado, en el artículo 9 del proyecto de ley. Perdón. No. Estamos en el artículo 4 del comparado, en la página 4 del comparado, en el artículo 4 del proyecto. Principios, los principios rectores de la presente ley. Página 4, artículo 4. ¿Esto lo quedó pendiente? Sí, quedaron pendientes porque se levantó. Si le parece, presidente, porque sí, vienen propuestas de ¿Evolución entre el ejecutivo. senador Saavedra y el gobierno aquí? No, pero perdón, esto... Lo que ocurrió fue lo siguiente, senador Edwards. Lo que ocurrió fue que avanzamos en la votación la sesión pasada, pero habían artículos específicamente y dejamos pendientes, ¿ya? Esto fue el antepasado, Sí, entonces, esta misma. sí, entonces la duda es si lo vemos al final o vamos resolviendo. Yo no tengo ninguna opinión a priori, si solo lo digo por método. A veces hemos dejado al final y vamos avanzando, un poco para no estancarnos en la discusión, o si es que se ve que fue ser fácil, pero lo que me parecería que no sería muy positivo es que nos estanquemos de nuevo en este artículo porque hay otros puntos por votar, ¿ya? Pero a mí no tengo ninguna opinión a priori. Subsecretaria. Gracias, presidente. Si le parece, puedo explicar brevemente cuál es la propuesta y si es que la discusión se abre, podemos dejarlo pendiente para justamente poder avanzar con más preguntas. Muy bien, veamos cuál es la propuesta. Ya. Como ustedes pueden ver, y si recordarán, la discusión estaba sobre, si bien estábamos todos de acuerdo en que el rol que tenían que tener los feriantes y sus organizaciones tiene que ser un rol de colaborar con quienes son los encargados de poder elaborar las estrategias de seguridad. Lo que propone esta nueva redacción en su parte final es que se incorpore esta redacción que establece, para estos efectos podrán considerarse la participación y colaboración de los feriantes y sus organizaciones, así como de otros actores relevantes en las medidas de promoción. Y de esta forma queda claro que no van a ser ni los feriantes ni sus organizaciones los mandatados a llevar a cabo estas estrategias, sino que quienes son los encargados, que finalmente el Estado, tiene que elaborar e implementar estrategias de coordinación, incorporando las medidas situacionales del delito, pero incorporando esta última frase que
establece que pueden considerar la participación de los feriantes y sus organizaciones. Por supuesto. ¿Leemos la indicación o leemos la propuesta del Ejecutivo y de la Mesa de Asesores, presidente? Ah, perfecto. Ya. Claro. En base a las indicaciones del senador Saavedra, la propuesta de la Mesa de los Asesores es como agregar a la letra G, aprobado en general, lo que se va a indicar en su momento. Letra G, prevención situacional del delito. El Estado promoverá y ejecutará estrategias de coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios y las fuerzas de orden y seguridad pública, que tengan por finalidad prevenir y reducir las oportunidades e incentivos para quienes cometen delitos mediante un adecuado diseño ambiental de los espacios en donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores. Esto es lo nuevo. Podrá considerarse la participación consultiva de las y los feriantes, sus organizaciones y demás actores relevantes en la elaboración de dichas estrategias, así como su colaboración en la ejecución y promoción de estas. Eso es, presidente. Yo creo que la redacción recoge el espíritu de lo que discutimos, sobre todo las observaciones que habían, que hizo el mismo senador Buenchumilla, que eran muy fundadas. Así que yo creo que podemos ponerla en votación, si les parece, señor secretario. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Apruebo. Senador Edwards, ¿cómo vota? A favor. Presidente. A favor. Perfecto. Aprobado con modificaciones, entonces, por 3 votos a favor. A favor. Entonces, aprobado está este artículo. Después, la siguiente es la letra G, resguardo de la seguridad social. El texto aprobado en general dispone: el Estado, por medio de las instituciones competentes, promoverán el ahorro previsional y el aporte para salud de las y los feriantes. Lo que se propone agregar con esta indicación modificada es lo siguiente: para estos efectos, podrá considerarse la participación y colaboración de los feriantes y sus organizaciones, así como de otros actores relevantes en las medidas de promoción. Subsecretaria, no sé si... Gracias, presidente. Esta indicación había quedado pendiente por las mismas razones de la indicación anterior. Era para poder, nosotros la propuesta que hacemos a través de la redacción que ustedes tienen es poder dejar más claro cuál sería el rol de los feriantes y sus organizaciones, que en el mismo sentido de la indicación anterior es una participación que puede considerarse dentro de esto, pero que en ningún caso se entienden ellos como los titulares de tener que ejercer ese principio. Gracias, presidente. Muy bien, sí, queda mucho mejor explicitado la redacción, porque lo segundo como que le trasladaban la responsabilidad del Estado, tal vez más bien a ellos de manera muy directa. Muy bien, entonces en votación, señor secretario, la propuesta de redacción de la letra J. Senador Saavedra. Aprobado. Senador Edwards. A favor. Presidente. A favor. Por la misma votación, presidente. Aprobado. Muy Presidente. bien, aprobado entonces. Sí. Y también en su oportunidad se levantó por la Secretaría una observación respecto al encabezamiento del artículo. Cuando dice artículo 4, principios, los principios rectores del sector, las ferias libres regulados en la presente ley son los siguientes. Se hicieron los estudios, se hizo un seguimiento de este artículo y conversando con los asesores del Ministerio, ellos proponen volver al texto original del despachado por la Comisión en la Cámara, que dice: los principios rectores de la presente ley son los siguientes. Porque ahora dice los principios rectores del sector de las ferias libres regulados en ley son los siguientes. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Hay un tema de redacción. Que Claro, hay del un... sector las ferias libres. Y es la única parte del proyecto en la que se habla de
Claro, lo que pasa es que hubo un debate de que no existía el sector como tal, si no me equivoco. Que más bien existe la feria como un problema de crear como una especie de figura económica, entre comillas. Pero, a ver, esto era un tema que ustedes como secretaría quedaron de resolver, ¿verdad? Bueno, por eso esa es la propuesta Ya, nuestra, perfecto, es la propuesta de la simplificarlo, devolver a la redacción de la comisión de la Cámara que dice los principios rectores de la presente ley son los siguientes. Es más directo, no más redacción para no... Y la ley Pero eso no es lo que dice la Cámara, eso es lo que ustedes propondrían. No, Porque eso, la Cámara eso dice decía el lo que- mensaje y eso aprobó la Cámara. Estoy cambiando entonces con una indicación del Ejecutivo. Hola. A ver, Estamos en el no artículo 4, senador a Sangüesa. ver, pero antes de dar la Página palabra, 4 del subsecretaria, comparado. disculpe, para que nos estemos claros lo que estamos discutiendo. A ver, vimos ya las dos indicaciones que quedaron pendientes con redacción. Y, señor secretario, lo que estamos viendo ahora, señor secretario, lo que estamos viendo ahora es un tema de redacción del artículo que ustedes como secretaría quedaron de ordenar. ¿Eso es? Claro, ¿O no? lo Es que nuestro estoy- es una propuesta de la comisión porque es evidente que hay un problema de redacción, o sea, falta de hecho un artículo. Y el problema también de fondo respecto, como usted señala, la única parte de la ley en que se refiere al sector. Y que el proyecto original del Ejecutivo, lo acaba de confirmar Robert también mirando el mensaje, y de los informes de la Comisión de la Cámara, es que el encabezado es: los principios rectores de la presente ley son los siguientes. Y la presente ley es la que reconoce y fortalece las ferias libres. Pero le creemos, pero acá hizo una cosa distinta. Entonces, necesitamos hacer una indicación para esto. Sí, es que eso es lo que yo quiero... Ah, no, un acuerdo de la comisión. Sí, estoy- Claro, para eso está el artículo 121 del reglamento del Senado. Lo que sí se requiere unanimidad, y si no es así, tendría que presentarse una indicación. Pero también no es necesario que sea una indicación del Ejecutivo. Ahí, porque es una cuestión de redacción y, y- y si tenemos acuerdo de los cuatro senadores que estamos hoy día presentes, yo preferiría ese camino. Muy bien. ¿Quiere explicitar de nuevo para que el senador Sangüesa Sangüesa que está- cómo sería el cambio? Porque como en el Chillán cambio de todavía. redacción me pillo un poquito descolocado frente a las indicaciones, y si es que hay con unanimidad lo vamos a dar por aprobado. Claro, la propuesta para solucionar el problema es volver al texto original del mensaje del proyecto, que dispone, artículo 4, principios. Los principios rectores de la presente ley son los siguientes. Aprobado entonces por... ¿Hay que aprobarlo o se da aprobado por unanimidad la propuesta de la Secretaría respecto a la redacción del texto? Ya, Y entonces ahora retomamos. ahora retomamos, más muy bien. adelante. ¿En qué parte En quedamos la entonces? indicación número 15, estamos en el artículo 7, eso es página 8 y 9. El artículo 7 es sobre la ubicación de la feria libre. En la sesión anterior vimos otras indicaciones y la que quedó pendiente es la del senador Saavedra. Es una reacción, un cambio de reacción, ¿no? Claro, Fuera de esta versus fuera de lo fuera de los límites de la comuna, claro. Porque en el ejercicio segundo dice: toda nueva feria libre deberá emplazarse a una distancia mínima de 1.200 metros de los límites perimetrales de otras ferias libres en funcionamiento en la comuna. Y en el texto de la Cámara y de aprobado en general por el Senado dice: o fuera de esta. Y la indicación del senador Saavedra propone cambiar esto último por o fuera de los límites de la comuna. Eso es. Senador Saavedra, sí, explique la indicación, por favor. Lo que ocurre es que hay Talcahuano y Hualpén están separados por una calle, por ejemplo. Chillán Viejo y Chillán, el límite también es una calle, entonces alguien podría en cualquiera de las dos mitad de la comunas, calle claro, va en una comuna y la te das mitad de la cuenta calle en entonces, la otra. y tendríamos un problema con una feria actual si es que no lo dejamos establecido, que haya una distancia, por lo tanto,
tal cual cuando ocurren este tipo de situaciones. A eso obedece esta indicación. Muy bien. El Ejecutivo, no sé si quiere decir algo. Gracias, presidente. Sí, estamos de acuerdo, creo que es aclaratoria porque establece con mayor claridad que es fuera de los límites de la comuna, así que estamos de acuerdo en el sentido que lo propone el senador. Mantienen la distancia de, no sé cuánto habíamos acordado, 1200 metros. Porque tú podrías dejarlo en una calle contigua al límite. Y esa es menor la distancia de los 1200 metros. Y sería menor. Muy bien. En votación entonces la indicación, señor secretario, del senador Saavedra. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? ¿Al final? Senador Saavedra. A favor. Senador Ewers. No tan rápido, secretario. Presidente. Yo voto a favor de la indicación que va a resolver el conflicto potencial entre Chillán y Chillán Viejo. A favor. Senador Sangüesa, aprobado por unanimidad, presidente. Entonces la indicación. Pasamos en la misma página, artículo 8, informe de sostenibilidad y factibilidad. Lo primero, hay una indicación en el inciso segundo, 16, del honorable senador Saavedra. La Secretaría estima que es inadmisible. ¿Damos igual lectura, presidente? Claro. Propone agregar en el inciso segundo la siguiente oración final. Para lo anterior, deberá contar con informes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y de la Superintendencia de Bomberos acerca de las condiciones de vulnerabilidad en seguridad en el sector. ¿Por qué fue declarada admisible, señor secretario, a juicio de la Secretaría? Claro, son funciones y atribuciones. Quería tener claro el punto, digamos. Ya, senador Saavedra. Para esclarecer, sí, estamos. Volvimos a la danza. Tiene razón en este caso la Secretaría, respecto de el 16 y el 17, ¿no? Son facultades que... La retiro la... Sí. ¿La 16 y la 17? Sí. ¿Y el gobierno no está de acuerdo con esto? Porque el informe de sostenibilidad, ¿no es cierto? Lo que se está diciendo es que tiene que estar en el fondo en concordancia. A ver, no, pero... Antes de dar la palabra, antes de dar la palabra al Ejecutivo, pues está bien la inquietud, pero hay que ver el texto completo, porque aquí habla de que el informe que tiene que hacer el municipio contempla el funcionamiento de unidades policiales, bomberos, servicios de salud, o sea... El informe está, el punto acá dice que Carabineros... No, sí, yo sé. Claro, lo que pasa es que puede ser un preciosismo, pero también la idea es que si hay condiciones se crean nuevas ferias y uno le da esa responsabilidad al municipio que es el organismo. Entonces, como se dice explícitamente, uno supone que se puede hacer, digamos. En ese sentido, no es que esté ajeno al tema, yo entiendo la indicación, pero me parece a mí que, por lo menos en mi opinión, es que queda bien resuelto en el texto al respecto. Bueno, el Ejecutivo tiene la palabra, pero la indicación es inadmisible, entonces tenemos que seguir. Gracias, presidente. A ver, como usted bien señalaba, el artículo que se indica establece, primero, algo que hoy día no ocurre y tiene todo el sentido de que para poder
establecer un nuevo permiso de una nueva feria, la municipalidad pueda presentar los antecedentes correctos al Consejo que van a tener una acción dirimente en este sentido. Nosotros valoramos, por supuesto, que se puede incorporar más información, sin embargo, establecer una obligación como la que establece esta indicación, más allá de la inadmisibilidad, que nosotros también estamos de acuerdo con la postura de la Secretaría, creemos que puede complejizar en exceso este informe. Nosotros, además, en el mismo artículo establecemos que va a ser un reglamento que va a estar expedido por el Ministerio de Economía, el que va a establecer la estructura y la información, y en ese sentido nosotros podemos incorporar también algunas de las instituciones a las que la municipalidad puede efectivamente pedir algún informe, pero en municipalidades más pequeñas, el esperar que exista y darle la obligación a una municipalidad pequeña para poder esperar que exista un informe finalmente a Carabineros puede enredar mucho el proceso que finalmente va a ser dirimente en el espacio del Consejo Municipal. Eso es, presidente. Gracias. Muy bien, las indicaciones fueron declaradas inadmisibles, así que seguimos y retiradas. Presidente, Perdón. fueron retiradas. Me- 16 fueron y también la retiradas. 17. Muy bien, seguimos entonces, señor secretario. Entonces pasamos al artículo 9. Consulta a juntas de vecinos aledañas. Dispone que el informe de factibilidad y sostenibilidad, de que trata el artículo anterior, deberá considerar la realización de una o más consultas a las juntas de vecinos de la comuna que se encuentran situadas en un rango de 1.200 metros. Senador Saavedra. Perdón. Sí, es que ahí después vamos a hacer una observación al respecto, presidente. Y la indicación del senador Saavedra está en el inciso segundo, que dispone que propone agregar la siguiente oración final. Dice, estas consultas se realizarán en un plazo de 30 días corridos. Hay una propuesta de la mesa de asesores y del Ejecutivo que recoge la idea que plantea la indicación, pero modificando el inciso primero, al cual yo daba lectura. Eso, presidente. Y también, presidente, conversando con los asesores del Ejecutivo, ellos están de acuerdo en una sugerencia que le planteamos como Secretaría. Me explico. Volviendo a dar lectura, sí, en la página 10 del comparado, cuando dice, el informe de factibilidad y sostenibilidad deberá considerar la realización de una o más consultas a las juntas de vecinos de la comuna que se encuentren situadas en un rango de 1.200 metros. Ahí nos parece que falta una referencia. ¿A 1.200 metros de qué? Entonces, tomando también el mismo artículo, agregar ahí que se trata de la feria proyectada, a 1.200 metros del lugar en que estaría la feria proyectada. Y después dice, dichas consultas se efectuarán en la forma establecida en el decreto alcaldicio que la instruye, y la idea del senador Saavedra estará acá. Dice, deberán ejecutarse hasta 10 días antes del vencimiento del plazo establecido para la emisión del informe contemplado en el artículo precedente. Eso es lo sustantivo, presidente. Vamos por partes. Resolvamos primero el texto en base a la indicación del senador Saavedra y después vemos la sugerencia de la Secretaría. Senador Saavedra, usted tiene la palabra. Sí, lo que buscaba esto era diferenciar respecto de las consultas que tienen, y por eso es que se reducen los tiempos de respuesta frente a estas solicitudes. Y yo me allano a lo que, además hay un acuerdo de los asesores que trabajaron en el tema, así que no hay problema que se modifique el tiempo que se está planteando. Entonces el senador Saavedra lo que propone es que nos quedemos con el 10 días. 10 días. días Con lo los 10 que- días, que es lo que está en la propuesta de los asesores. Así es.
¿ya? Que es... Indicación número 18. Sí, en la número 18, Pero la nueva, dejarlo como está. la nueva, lo que está en celeste. Y que está en la página 10, pero se modifica. Dice el esto que dice, texto. deberán ejecutarse hasta 10 días antes del vencimiento del plazo establecido para la emisión del informe. Yo entiendo que ese es el texto que estaríamos Ese. votando como indicación, Exacto, presidente. que es consensuado con lo que propuso el senador Saavedra. Ya. Ahora, estando de acuerdo en eso, nos queda el punto que hicieron ustedes como secretaría respecto a un tema de redacción. Claro, de dar una referencia, porque cuando dice juntas de vecinos de la comuna que se encuentren situadas en un rango de 1.200 metros, pero hay que fijar un referente. Y por lo mismo tomamos desde el mismo artículo, el referente sería del lugar donde estaría la feria proyectada. Porque esa es la consulta. Antes de dar la palabra al senador Sangüesa, ¿aprobamos el texto nuevo y después vemos la sugerencia de la Secretaría para separar los debates o no? Pregunto. Senador Sangüesa, le doy la palabra mejor. Gracias, presidente. Lo que pasa es que la Secretaría da un punto bien importante, y lo estaba conversando con la subsecretaria. Cuando se discutió la ley de alcoholes, de la distancia que tenía que tener de los establecimientos educacionales, hubo una discusión bastante álgida desde dónde se tomaba esa distancia, ¿ya? Y finalmente se determina que es desde la puerta del colegio, que en el fondo es desde el punto medio de la puerta del colegio, porque tiene que haber claridad desde dónde se mide. Porque si dice 1.200 desde donde estará emplazada, pero una feria puede tener 5 cuadras. Entonces es diferente que yo lo tome del inicio, desde una perspectiva, y mida los 1.200 metros en línea recta. A lo derecho. Entonces eso, y lo conversamos con la subsecretaria, debiese quedar establecido dentro del reglamento, el cómo se va a tomar, medir esa distancia. Porque no es, o sea, esto es una situación que va a poder generar conflicto, sobre todo cuando son en comunas aledañas, donde un alcalde va a querer favorecer a sus feriantes, al otro también, y vamos a entrar en un conflicto ahí intercomunal. De acuerdo, que eso creo yo puede ser mucho más explícito en el reglamento. Ya. Ahora, pero es que resolvamos. Primero, aprobamos la propuesta de redacción que se consensuó en la mesa primero, por unanimidad. Ya. Hecho eso, nos queda el segundo punto, que es la observación de redacción de la Secretaría. Resolvamos ese tema para estar claro que es lo que estamos un poco conversando. Ya, señor secretario. O sea, nosotros vemos que hay como una omisión y lo nuestro, claro, es redacción, pero tomado desde el mismo proyecto de ley. Y para ser bien directo, se propone que sea ese rango de 1.200 metros, que como dice la norma, de los límites perimetrales de la feria proyectada, que son los elementos que maneja el proyecto. Y si no se pone, esto estará la forma de medición será parte del reglamento. Es mejor así, ¿o no? Porque si no... No, la forma que lo resuelve la Secretaría es óptima, porque no deja lugar a dudas. El perímetro... Senador Sangüesa. Claro. Sí, pero lo que dice la Secretaría es que es desde el perímetro, o sea, no desde el punto medio, sino que desde cualquier perímetro va a tener que haber 1.200 metros. O sea, eventualmente en alguna parte va a quedar como más lejos que en otra, pero es siempre desde el perímetro, desde el último punto que está la feria. Muy bien, ¿el Ejecutivo quiere agregar algo? No, estamos de acuerdo, o sea, creo que eso lo aclara. Aún así, el reglamento creo que va a tener que establecer mayor claridad, porque efectivamente pueden haber ciertas ferias que porque ser muy extensa, el perímetro también es algo muy largo, pero eso el reglamento lo va a establecer. Ahora, con la propuesta de la Secretaría, creo que queda también esclarecido este punto. Muy bien, entonces aprobamos la propuesta de redacción, digamos, de la Secretaría en forma... Senador Para Saavedra. que quede registrado. Esto mejora el informe, o lo complementa, como quiera verse, el informe o el acuerdo que habría entre el equipo de asesores. El texto del equipo asesor está aprobado, estamos listos. Sí, está bien, pero se le incorpora... Esa frase que leyó el esa secretario, frase. sí, Eso es lo que estoy diciendo. muy bien. Eso es.
Acordado entonces. Unanimidad. El siguiente inciso final dice: en caso de no existir junta de vecinos vigente en la unidad vecinal correspondiente, el municipio abrirá un proceso de consulta virtual o presencial a los vecinos domiciliados en el sector por un plazo de 30 días corridos. Presidente, esta indicación es inadmisible. Muy bien, se retira la indicación, Retira. señor secretario. Después, el artículo 10 y el artículo 11 no fueron objeto de indicaciones. Pasamos al artículo 12. Dice: obras necesarias para el funcionamiento y desarrollo de las ferias libres. ¿Y la 19? Fue retirada por el senador Saavedra. ¿No era la 18 la retirada? Ah, ambas, entonces la 18 y la 19 retirada. Ya. No, la 18 se aprobó con modificaciones. Ah, perdón, estaba ahí. Ya, ok. Disculpe el... Aprobó. Entendemos. Por eso pasamos al artículo 12, presidente. En el inciso primero está la indicación 20 y 21, ambas del senador señor Núñez. El caso, la primera, para sustituir la palabra obras por la expresión acciones y obras. La idea, yo explico la indicación. La idea es que esto, el artículo 12 dice obras necesarias para el funcionamiento y desarrollo de las ferias libres, por lo tanto entendemos que el municipio tiene que dar las condiciones idóneas para que la feria pueda desarrollarse y nuestra observación apunta a que esto pueden ser obras pero también acciones. ¿Ya? Entonces lo que buscamos es que el municipio tenga más, explicitar de mejor manera que tiene un repertorio más amplio para hacer, no solo de obras, sino que también de acciones que puedan ser incluso en materia de seguridad o de impulsar algún proyecto u otra medida. Es complementario para darle... ¿Por qué inadmisible? Claro, eso es lo que queríamos plantear, que la Secretaría estima que tanto esta indicación como la siguiente son inadmisibles. Criterio que también comparte el Ejecutivo y los asesores. Y específicamente porque también se refiere a funciones y atribuciones de la municipalidad y en tal sentido contraviene lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 2. Muy bien, voy a retirar entonces las indicaciones, dado el criterio de la Secretaría que no puedo desconocer, aunque tenga mis dudas. Secretario, seguimos, sí. Y la siguiente también inadmisible, presidente. El inciso final dice: en el caso de los servicios higiénicos, podrán ser coordinados y financiados de forma conjunta entre la feria, por medio de su comité de representación y el municipio u otras instituciones públicas. Y la indicación del senador Saavedra, la número 22, propone intercalar a continuación de, en el caso de los servicios higiénicos, agregar que también de la disposición de residuos. Eso sería agregar una nueva carga a la municipalidad. Ya, pero aquí yo sí me tendría un minuto. Yo creo que este es un tema bien relevante, porque yo entiendo que lo que el senador, lo voy a interpretar, senador Saavedra quiso apuntar, es a todos los residuos que generan una feria libre, que especialmente en el caso de la fruta y la verdura hay una gran cantidad de productos orgánicos y que se le pueden dar distintos usos, incluso pensando en la economía circular, que es algo que obviamente no hacemos hoy día. Entonces me parece a mí que es un tema relevante, que no es solo el problema de los servicios higiénicos, que obviamente también es significativo. Ahora, obviamente esto requiere una política, pero a mí me parece que, aún siendo inadmisible, sería muy importante que el Ejecutivo pudiera patrocinar esta indicación, porque esto es algo importante y también es un tema que genera mucho reclamo en las comunidades y en los vecinos del entorno y vecinas cuando dicen, no, es que termina la feria, entonces hay mucho residuo y si eso se puede utilizar de manera inteligente y promoviendo una economía circular, creo que sería un avance. O sea, abrir esa posibilidad me parece a mí muy razonable. Entiendo, senador Saavedra, que esa es la intención de su indicación. Espero haberlo interpretado correctamente. Sí, estamos con muchas interpretaciones correctas.
Mire, lo que siendo la facultad del municipio, efectivamente, el retiro y disposición final de los residuos, porque pero el punto es que la idea es evitar toda situación de crisis producto de la instalación de la feria en un punto determinado. Y uno de ellos son los residuos. Una buena forma es justamente el ir por el camino que usted menciona, presidente, de la economía circular, cuando se recogen todos los recursos que de allí emanan, sobre todo los productos agrícolas, los municipios, lo digo por experiencia que hemos desarrollado en algún minuto, es la creación del compost, ¿ya? Que sirve después para justamente las áreas verdes que tú puedes desarrollar en tu municipio, ¿ya? Te lo digo, Luis, me tocó participar y desarrollar una experiencia que resulta interesante y además resuelve un problema. Por tanto, en ese sentido, en ese direccionamiento está la indicación. O sea, en ningún minuto invadir la facultad de los municipios, pero sí ser contributivo a la generación de una política ambiental que permita que ir por el camino de la economía circular, como bien lo plantea usted, presidente. Le doy la palabra al tiro a la subsecretaria, pero antes de eso, imagino, por ejemplo, que esto perfectamente pudiera ser materia a través de proyectos conjuntos que incluso fueran, por ejemplo, a los fondos de desarrollo productivo, más explícito, fondos de desarrollo productivo del gobierno regional vía royalty. En que, porque es, claro, pero eso también genera otros efectos positivos, entonces me parece a mí que es positivo. Senador Edwards, después le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, yo quería sumarme a lo que se ha dicho y creo que sería interesante que ojalá el Ejecutivo se comprometa a poder obtener las autorizaciones internas que le permitan incorporarlo dentro de la tramitación cuando pasa a sala. Porque yo creo que... O sea... No, si pueden patrocinarlo ahora, obvio, pero yo entiendo que existen trámites internos que no es fácil porque esto... Pero si hay un compromiso quizás del gobierno de cuando se tramite en sala incorporar esta, yo entiendo que podríamos por reglamento incorporarla en sala. O a referéndum y usted la saca la firma. Eso. Subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, voy a intentar convencerlos de por qué no es necesario incorporar esta redacción, más allá de que estamos de acuerdo en la importancia de poder establecer esto y por qué el proyecto de ley lo contiene en otras disposiciones de este artículo. Como ustedes bien señalaron, el artículo 12, que es el que estamos discutiendo ahora, establece la discusión sobre las horas necesarias para el funcionamiento y el desarrollo de las ferias, y en el inciso primero y en el inciso segundo se habla en genérico de estas acciones y justamente de los convenios que la municipalidad puede contraer con otros terceros para poder desarrollar esto. En el artículo 13, si es que no me equivoco, donde se establece el contenido de la ordenanza municipal, hace referencia expresa a la disposición de residuos. Establece efectivamente que la ordenanza municipal que habla sobre las ferias, tiene que establecer un acápite sobre cuál va a ser el tratamiento de las disposiciones de residuos. Y por lo tanto, dado que los municipios pueden celebrar convenios para buscar este cofinanciamiento, nosotros entendemos que existe una redacción acabada de este proyecto de ley que va en el sentido de lo que varios de los senadores acá plantearon y que a nosotros también nos interesa que ocurra. El establecimiento del último inciso de esto fue una indicación que se presentó en la Cámara, pero quiero, o sea, más allá, por los tiempos de tramitación, nuestro ideal sería efectivamente poder avanzar y creo que esta discusión puede estar contenida en la historia de la ley para entender que es algo que en ningún caso la no mención en este artículo en particular imposibilitaría avanzar en el sentido que ustedes mencionan, más allá, la ordenanza municipal, que es el instrumento administrativo que es el que va a arreglar hoy día las disposiciones mínimas de un ordenamiento dentro de la feria, hace mención expresa a la disposición de residuos y por lo tanto a través de eso es que nosotros vemos que se contiene bien este ánimo de poder establecer una mejor adecuación de los residuos dentro de la feria. Eso es, presidente. Mira, yo entiendo la explicación de la subsecretaria, pero siendo bien sincero, yo creo que este es un tema extremadamente relevante,
porque siendo bien riguroso Chile en materia de uso de residuos, de economía circular, de sustentabilidad ambiental, estamos realmente muy, muy atrasados. Y yo creo que la intención de explicitarlo es que es distinto que el texto diga, o sea, algo tan esencial como los servicios higiénicos, al agregarle reposición de residuos se lo pone en un sentido de prioridad. Entonces, en mi opinión, la indicación está muy bien intencionada en ese aspecto. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo que la patrocine para evitarnos tener que discutir la admisibilidad, sentar el precedente de declarar, de votar la admisibilidad. Si la admisibilidad aquí es aprobada, quedaría incorporada, porque en mi opinión es algo que es mejor ser explícito, porque de otra manera la política pública no queda ¿cómo decirlo? Con el relieve que tiene que tener en este plano. Y yo creo que esto además es uno de los motivos que más genera a veces en vecinos, vecinas molestia y que justamente puede generar un mejor clima de convivencia con la Feria Libre y también su futura promoción. Entonces yo preferiría que el Ejecutivo la hiciera suya o votarla al final del proyecto de ley con una indicación y no creo que nos retrasen nada. Perdón, Gracias, presidente. Bueno, dado que no los logré convencer, les pido ahora que la dejemos pendiente para ver nosotros cuál sería la forma más rápida de poder ingresar el sentido de esto. ¿Ya? Gracias. Lo dejamos pendiente esta indicación, a la espera también del patrocinio del Ejecutivo, lo vemos cuando estemos al final del proyecto de ley. Muy bien. Presidente, entonces, ahora pasamos al artículo 13, ordenanza local de ferias libres. Como planteaba recién la subsecretaria, esta norma dispone que cada municipio deberá contar con una ordenanza local de ferias libres. El senador Sangüesa presentó una indicación para sustituir el inciso cuarto y en la parte correspondiente agregando que esta resolución del Ministerio de Economía, que establecerá una ordenanza local tipo, dice que debe respetar en todo caso las facultades normativas propias de las municipalidades conforme a la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. La propuesta del Ejecutivo y de la mesa de asesores es recoger y aprobar esta indicación con modificaciones en los términos que están en este documento comparado que ellos traen y ponen a disposición de los senadores. Y sería como agregar a lo que di lectura yo en la parte final del inciso cuarto, presidente. ¿El senador Sangüesa está de acuerdo con el texto que emanó de la mesa asesores o no? Sí, presidente. Ya, entonces quedaría con la propuesta que está acá en celeste, digamos. Exacto. Muy bien, entonces aprobaríamos el texto que está propuesto por la mesa asesores Claro. en reemplazo de la indicación del senador Sangüesa. Exacto. O sea, haciendo como una precisión, presidente, la sustitución así, tal cual, podría tener problemas de inadmisibilidad, pero en el ánimo de que el espíritu de la indicación es que se respeten las facultades de las leyes vigentes, no tiene problema de admisibilidad. Muy bien. ¿No es cierto? Correcto. Aprobamos entonces el texto que emana de la mesa asesores en concordancia en el espíritu de la indicación del senador Sangüesa. Señor secretario. Ley Sangüesa Saavedra. Ahora avanzamos. Presidente, señores senadores. El artículo 17 se refiere al cierre y modificación de las características esenciales de las ferias libres. En la parte pertinente dice que se entiende por características esenciales de una feria libre su ubicación,
los días y horarios de funcionamiento y la cantidad de puestos en su interior. Entonces, respecto de este artículo, está la indicación 24, al inciso segundo, una indicación del senador señor Núñez, para reemplazar la expresión podrá por deberá y agregar a continuación, en fin, claro, tiene problemas de admisibilidad porque cambia el verbo rector. Dice, además podrá requerir la elaboración de informes técnicos. El senador Núñez dice que deberá requerir informes técnicos y ese ya es un problema. Y lo mismo en la propuesta siguiente. Ya, voy a tener, a pesar de mi convicción, voy a tener que retirar la indicación por un problema de admisibilidad, porque yo creo que el espíritu está muy justo en que debe ser deberá, pero bueno, se retira la indicación. La siguiente, el senador Saavedra. Claro, porque algo que ya abordamos anteriormente, cuando dice la realización de consultas ciudadanas a las juntas de vecinos aledañas a la feria, el senador Saavedra propone reemplazar aledañas a la feria por del lugar en donde esté emplazada la feria. Eso, presidente. Y el Ejecutivo y los asesores proponen aprobar la indicación. Senador Saavedra, ¿sí? Tiene que ver con precisar justamente que es la junta del lugar, no aledaña, porque eso puede ser de la otra comuna también se puede entender, porque es un problema de límites y para resolver el problema se va a prestar incluso hasta para distorsiones que no me gustaría que ocurrieran. Por eso se precisa que tiene que ser la del lugar. Eso. Muy bien. ¿Hay acuerdo en aprobar la indicación del senador Saavedra? Muy bien. Por unanimidad, entonces, señor secretario, aprobada la indicación. Una indicación del senador Núñez, la número 26, para... No hay consenso. Dice, con todo, no podrá invocarse como causal para el cierre o modificación de las características esenciales de las ferias libres, la instalación de supermercados u otra clase de centros comerciales. Eso es. Explicar el sentido de esta indicación. Bueno, esto recoge lo que ha ocurrido en algunos momentos en distintas comunas del país. Por ejemplo, en la comuna de La Serena, una feria emblemática que es la feria del sector del toque en las compañías, se nos señaló que se iba a abrir ahí un strip center y que al haber un supermercado ahí se iba a evaluar por petición de la cadena de supermercados modificar el espacio de la feria y correrla porque impedía que el público llegara al supermercado, lo cual en rigor pudiera ser verdad porque la feria puede obstaculizar un acceso expedito, pero la feria estaba ahí 5, 10, 15, 20 años antes que el supermercado. Entonces, si los dirigentes de la feria le hicieron ver al Consejo Municipal que eso no era un argumento muy razonable, el tema no avanzó, pero en un minuto llegó esa amenaza. Y tuvimos casos ya mucho más complejos, varios años atrás, en el sector del bosque, que se instaló un líder y planteó que la feria era una competencia desleal y que por lo tanto el municipio en ese momento decidió, digamos, trasladar la feria con todas las consecuencias que ello tuviera y generó un conflicto social muy relevante que duró varios meses. Entonces, el sentido de esto tiene que ver con que no puede considerarse a la feria como un actor que esté en un segundo plano y en ese sentido es preventivo, pero es preventivo en base a algo que ha ocurrido. Yo creo que es importante en la defensa de la feria libre que seamos coherentes, ¿ya? Por eso, señor secretario, yo no veo que sea inadmisible en relación al texto. Digamos. Concuerda su pero no vemos problemas de admisibilidad. Pensé que me estaba discutiendo, No, me no. estaba poniendo... Estaba empezando a enojar. ¿Quién me dio la palabra? Senador Sangüesa. Yo creo que sí tiene un ribete de admisibilidad. Porque en el fondo está haciendo un mandato a la municipalidad, porque le está haciendo una prohibición dentro de las atribuciones que tiene precisamente la municipalidad. Eso como punto uno.
Segundo, el artículo 17 lo que hace es regular efectivamente el cierre y las modificaciones, para que no quede al arbitrio de una persona, el alcalde de turno. En el fondo, esto pasa por el Consejo Municipal. Entonces, y además se establece, porque aquí no tenemos que olvidar que la potestad y la obligación y las responsabilidades que tiene el alcalde tiene que ver con el desarrollo integral de la comuna. Entonces, cuando yo le establezco ciertas restricciones a esa potestad, se pierde la objetividad que pueda tener, porque en algunos casos puede darse la situación de que efectivamente tiene que haber una modificación en la ubicación, y eso yo creo que queda bien resuelto, porque aquí se pueden pedir informes de la Junta de Vecinos, se pueden pedir informes técnicos, y además es el Consejo Municipal el que resuelve. Por lo tanto, yo le entrego la responsabilidad a un órgano colegiado y no a una sola persona. Sí, mira, yo quiero insistir en la discusión. Para mí, esto es bien de fondo y está en la raíz de la realidad que ocurrió con el sector de las ferias libres, que 10, 15, 20 o 30 años atrás tenía una participación mucho mayor de mercado en la venta, por ejemplo, de frutas, verduras, hortalizas. Con la expansión de las cadenas de supermercados, el espacio de venta de la feria libre en esos productos se ha reducido, y en algún minuto existía incluso la posibilidad de que muchas ferias libres no fueran rentables por sus ventas. Entonces, desde el punto de vista de lo que ocurre en la economía chilena tiene una tendencia a la concentración, tiene una tendencia a privilegiar los grandes conglomerados. Y si no hay una política pública de defensa de la pequeña producción, en este caso de una actividad que vincula el comercio con la pequeña producción, en mi opinión, no estamos siendo coherentes con el espíritu de este proyecto de ley. Entonces, claro, acá el senador Sangüesa, yo entiendo su inquietud, dice, es que es una decisión del Consejo Municipal. Sí, pero el Consejo Municipal puede verse presionado por un poder económico. Puede verse presionado por un poder económico. En el caso que yo conozco en La Serena fue eso. La cadena que iba a instalar su mercado en el strip center le dijo al Consejo Municipal que para ello era muy importante que lo modificaran, que sacaran de ahí a la feria, que la corrieran 2, 3 cuadras. Y claro, y estaba la expectativa de que como iban a pagar una patente municipal alta y dijeron vamos a pagarla entonces en la comuna de La Serena o si no en nuestra casa matriz, se convierte en una presión. Y esa presión se le ejerce al conjunto del Consejo. Entonces yo creo que esta indicación es muy relevante desde el punto de vista de la coherencia de lo que queremos. Y a veces hay que ser explícito porque esto es una amenaza real, esto no es abstracto, esto no es inventado. Yo me gustaría mucho, si quieren, que les cuente la experiencia de los dirigentes de la Feria Libre, del Persa Los Morros, que ocurrió cuando los sacaron de ahí. Y ellos lo sacaron porque el supermercado líder pidió sacar a la Feria Libre. Y el Consejo Municipal del Bosque acordó eso. Y fue un conflicto, estuvimos 3 meses incluyendo protestas. Entonces, yo creo que en esto me parece a mí que es importante la señal que demos como Comisión de Economía. No es proteger el espacio que estamos diciendo que queremos promover con esta ley. Perdón, senador Sangüesa, después la subsecretaria. Senador Sangüesa, senador Edwards. Pues, Lo que pasa es que la argumentación... A ver, ¿qué es lo que vemos nosotros? Claro, usted lo que está haciendo es, en el fondo, poner un caso específico en una resolución que va en un sentido, ¿no es cierto? Pero lo que dice, podrían haber muchos otros casos específicos que nosotros queremos dejar regulados, porque una forma... Lo que nosotros estamos diciendo con esto es que sea un grupo de personas que decidan en base a las condiciones que vean cómo se toma esta decisión, ¿no es cierto? Y usted pone un caso específico. En el caso que hay un supermercado, entonces no se puede hacer. Pero a mí también me complica su argumentación, porque usted está diciendo en el fondo que un consejo municipal va a tomar una decisión en base a los intereses económicos de alguien que pone un supermercado, por lo tanto son personas que no son capaces de defender lo que es bueno para la comuna y que son influenciables. Yo tengo problema con esa argumentación porque es como decir, dado que pueden ser todo un grupo de personas corruptibles, entonces no van a tomar la mejor decisión, cuando lo que se está haciendo acá es en el fondo que la decisión sea una decisión colegiada de un grupo de personas. Me complica su argumentación, presidente. Pues, quizás en algún caso puede haber ocurrido, espero que no, digamos, pero siento que queda mejor
en que este grupo de personas, el Consejo Municipal, sean las personas que puedan evaluar buenamente todas las consideraciones que existen cuando existen un sinnúmero de condiciones o condicionantes que puedan llevarlos a una resolución en un sentido u en otro sentido. Vamos a dar las palabras. Senador Saavedra. Sí, mire, nadie podría invocar algún principio en contra de la libre competencia. Y por lo porque ese es parte del ordenamiento económico y legal del país. Por lo tanto, el que exista una feria y a 1.250 metros se instale el supermercado o viceversa, porque va a haber esa distancia, no se podría impedir que libremente las personas accedan a comprar los productos donde ellos estimen conveniente. Y también es bueno porque al supermercado lo va a obligar a competir con la feria, a tener precios más apropiados. Pero si usted hace desaparecer la feria, lo que ocurre es que el que impone los precios y los términos, por lo tanto, del consumo de la población es el supermercado. Por lo tanto, no, a mi entender, como argumento, y ahí concuerdo con usted, para cerrar una feria que se va a instalar alguien mayor, con más espaldas financieras, vamos a sacar la feria de ahí, me parece impropio lo que dice el presidente. Entonces, lo que tenemos que buscar es una fórmula tal que permita que ambas cosas coexistan a las distancias que estamos regulando aquí en la ley. Pero no puede invocarse, ¿cierto?, porque se va a instalar un supermercado, vamos a sacar la feria, que es lo que usted ha planteado. Luego la palabra al senador Edwards, pero antes yo quiero explicitar más sí, perdón, y la subsecretaria. Quiero explicitar más el texto. O sea, lo que estamos diciendo aquí es, no podrá invocarse como causal para el cierre o modificación de las características esenciales de las ferias libres. O sea, hay una feria libre que ya está en un lugar, autorizado, que funciona, que existe. Y lo único que estamos diciendo es que no la pueden cerrar o modificar porque se instale un supermercado o un centro comercial. O sea, estamos defendiendo el espacio de una feria libre. A nadie le impide que ahí haya un supermercado. Lo que estamos diciendo es que no puede afectar a la feria libre porque se ponga el supermercado. No estamos prohibiendo que se instale un mall. Lo que estamos diciendo es que el mall no puede sacar a la feria libre donde ya está. Entonces, para mí eso es esencial porque esto va a ocurrir y va a ocurrir muchas veces. Yo conozco 2 casos, pueden haber otros más. Pero no me cabe ninguna duda que hay ferias históricas que están en lugares públicos, centros de ciudades o lugares muy concurridos que son emblemáticos y es natural que un inversionista diga, mira, que hay un terreno vacío, yo quiero poner mi proyecto y después nos dice, pero resulta que para que mi proyecto sea viable, justo esta feria que está aquí me molesta, cámbiela a 3 cuadras o sáquela de acá, y eso me parece que es algo que afecta el espíritu de la ley que estamos discutiendo, que es de promoción y protección, porque el espacio en que está una feria no es un detalle, porque tiene que ser un espacio atractivo económicamente. ¿Perdón? Si ponemos causal principal o algo que permita... Está bien, pero yo quiero explicar esa idea. Ahora, y solo para terminar, yo no estoy diciendo que sea corruptible o no el Consejo Municipal, pero cuando hay un poder económico, y yo se lo digo, senador Edwards, yo lo he visto mucho esto con grandes mineras en mi región, el que tiene un poder económico tan gigantesco condiciona ciertas cosas con la institucionalidad. Entonces, ha ocurrido que te dicen, mire, si no se hace tal medida, el proyecto que teníamos contemplado no se va a poder ejecutar. Entonces, es obvio que hay una capacidad de presión y por eso es que es tan importante que esto esté explícito. Perdón, la subsecretaria quería... Gracias, presidente. A ver, en parte por lo que se ha mencionado y lo que hemos discutido desde el origen de este proyecto de ley, no hay que olvidar que el objeto de este proyecto está fundado en parte porque hoy día no existe un marco jurídico claro que regule y sostenga la actividad de las ferias libres. Y eso genera no solamente los problemas que hemos escuchado de los propios ferantes, sino que también existe una idea de que es una actividad que hoy día está en desmedro de otras actividades y por lo tanto puede generar efectivamente hoy día situaciones como la que el presidente ha mencionado. Y en ese sentido la indicación que nosotros estamos de acuerdo se hace cargo justamente de una realidad concreta que hoy día ocurre. Hoy día a ningún negocio ni empresa se le quita un permiso de funcionamiento porque se instala un competidor al lado. Eso no ocurre en nuestro ordenamiento.
Y de la misma forma que fue discutido hace solo unos minutos sobre la importancia que esta comisión manifestó de poder dar una atención especial a la disposición de residuos, a mí me hace sentido que efectivamente quede con mayor claridad en este artículo, el que también en línea con lo que decía el senador Edwards, que acá, y como bien decía el presidente, acá no se está impidiendo que se pueda instalar un supermercado. Lo único que se está exigiendo es que la decisión para poder modificar las características esenciales no pueda ser únicamente la instalación de un supermercado, un centro comercial. Y eso lo establece la redacción a nuestro entender, porque al final se establece que ello no constituye un argumento suficiente ni razonable para eliminar la feria. Eso, en nuestro entendimiento, es que es finalmente que no puede ser el único argumento para utilizar esto. Pero por supuesto que van a haber más consideraciones que se tomen a su entender, y puede ser que el establecimiento de un nuevo comercio abra la discusión en el Consejo Municipal sobre las características, pero no puede ser el solo establecimiento de este comercio el que pueda pasar el cambio de las modificaciones esenciales de la feria. Gracias, presidenta. Es que lo que pasa es que lo que usted dijo no es lo que está... lo que pasa es que yo quiero ver que no hablaron de la misma indicación, y eso quiero clarificarlo. ¿Hay una propuesta que no estamos viendo acá? Perdón. Por su intermedio, presidente. Subsecretario. Sí, perdón, yo me equivoqué. Efectivamente, es la propuesta que se conversó en la mesa técnica el poder agregar eso. ¿Podríamos agregar suficiente nitroso? Pues ello... Es una propuesta de una indicación. No, es la propuesta que se conversó, pero que no hubo acuerdo a propósito de esta discusión en la mesa técnica. Dejemos con una mejor reacción. Para mí, como principio, eso de excluir por excluir, como que es muy... le quita potestad finalmente a la autoridad, pero se puede dejar como un considerando. Está bien, pero mira, yo... Dejémoslo pendiente, pero yo lo que quiero decir, más allá de cómo lo redactemos, el tema es bien de fondo, o sea, es bien de fondo, y yo quiero que también lo vean en su realidad, porque esto ocurre. O sea, las ferias libres están emplazadas en espacios públicos que son destacados en las comunas, y obviamente a medida que hay expansión, que hay creación de nuevos barrios, que hay inversiones, llegan proyectos de centros comerciales, de supermercados, y ven a la feria como un obstáculo. Entonces nosotros no podemos avalar que la feria se vista como un obstáculo, cuando lo que tenemos que hacer es verla como algo de promoción y positivo. Entonces yo creo que esto podemos mejorar la redacción, pero la idea es clave, así que dejémoslo pendiente para discutirlo en la próxima sesión. La idea, pero Por es eso importante lo decía en relación redacción, a lo que dice el señor y Santos. lo que dijo la subsecretaria, me parece que en esa línea se podría buscar una redacción, si el punto es que no sea el motivo, pero siempre la realidad es mucho más compleja, ya hay 25 variables y hay que considerarlas todas en la decisión. Entonces yo creo que hay una intención de que algo de esta naturaleza exista, pero tiene que estar hecho de una manera que quede bien delimitado. Y lo que dijo la subsecretaria me parece que es una línea que es más posible llegar a acuerdo a la línea de la subsecretaria que en abierto de la forma que está. Bueno. Muy bien, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.